Padre, al Hijo y a su Santo y bendito Espíritu. Así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié, o quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido. Oiga bien las preguntas. He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque cuando vine, no hallé a nadie, y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, y sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos, y hago como sulicio sus cubiertas. Amado Dios Padre que estás en los cielos, grande eres, Señor. Añade bendición a este pueblo, bendícelo, Padre. Usa mi boca, Señor amado, como instrumento para hablarle a tu pueblo. Aparta toda oposición del diablo, todo espíritu de las tinieblas, Padre. Lo sujetamos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor amado. Donde hay libertad, y estás tú, Señor. Tú estás en este lugar. Glorifícate de gran manera, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Diga gloria a Dios y siéntese. A su nombre. Arregla tu casa. A su nombre. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? El que dio el Señor ayer. A su nombre. Arregla tu casa. Yo no sé cuántos corrieron, hermano, a la casa a arreglar su casa. Yo sí corrí a arreglar lo que yo sabía que estaba malo. Su nombre. Porque a veces, hermano, habla el Señor, pero no podemos por obra. Pero ayer el Señor dijo: arregla, acomoda, pon en orden tu casa. Porque de nada sirve, hermanos míos, venir a regañar a un pueblo si nuestra casa está patas arriba. Su nombre. De nada nos sirve acomodar a un pueblo si nuestros hijos en nuestra casa están haciendo pecado en nuestra cara. Poder en la sangre de Cristo. Y el Señor me dio este mensaje, hermanos míos, que le puse por nombre: ¿por qué sigues atado? Su nombre. El Señor, hermanos míos, está hablando al pueblo judío. Un pueblo, hermanos míos, que estaba en cautiverio en Babilonia. Uno de los pecados que más hacían ellos era la idolatría. Y la idolatría para Dios cuenta como un adulterio espiritual. Para Dios, Israel había quebrantado el pacto matrimonial con Dios. Y había una separación entre el hombre y Dios, o entre Dios e Israel. Israel había murmurado y quejado de Dios por las condiciones que Israel se encontraba. Porque el hombre, hermanos míos, cuando el hombre está viviendo mal, cuando el hombre le va todo mal, dice: ¿por qué me está yendo esto? ¿Dónde está el Dios que sirvo? ¿Dónde está el Dios que yo he predicado y que he escuchado? Así estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba diciendo: ¿por qué estamos en cautiverio? ¿Por qué el Señor no viene y los defiende? ¿Por qué el Señor no manda a un profeta para que hable? Pero el Señor, hermanos míos, estaba disgustado con Israel. Israel no miraba que a causa de su fornicación Dios se había apartado del pueblo de Israel. A su nombre. Y ahí, hermanos míos, vemos, hermanos, que el pecado, hermanos míos, acarreaba esclavitud. Porque el pecado acarrea culpa y miseria, hermanos míos. Y el Señor los confronta y les exige, hermanos míos, a aceptar su culpa. Porque el hombre nunca acepta la culpa. Porque el hombre, todos tienen la culpa, menos el hombre. Y así somos todos. Así era el pueblo de Israel.
y el Señor les hace 5 preguntas, en las cuales el Señor, en las 5 preguntas que les hace, ahí el Señor les está diciendo, hermanos míos, como ellos estaban ante Él, hermanos míos. El Señor le empieza a decir por medio de Isaías, un profeta de Dios, y les dice: así dijo Jehová. Y el Señor les empieza a preguntar, hermanos míos, de la carta de repudio de vuestras madres. Voy a explicar esto. La carta de repudio, hermanos míos, era la carta de divorcio que una pareja, hermanos míos, cuando caía en adulterio, la pareja que caía en adulterio era culpable. Entonces el otro, hermanos míos, le podía dar carta de repudio a su mujer y él quedaba libre del, hermanos, pacto que habían hecho matrimoniales. Pero la que cometía o el que cometía el adulterio no podía casarse con nadie, tenía que quedarse sola, y si querían volver tenían que perdonarse. Bendito sea el nombre del Señor. Eso fue bajo la ley de Moisés, que el Señor también le dice, también lo permitió por la dureza de su corazón, que el hombre se divorciase de su mujer o se desligase de la mujer, hermanos míos, cuando la hallaba en adulterio. Esta carta, hermano, era la evidencia, hermanos, que el hombre o la mujer llevaba, hermanos míos, para enseñar o demostrar que él era libre y él se podía casar con el que él o ella quisiera. Su nombre. Nadie le podía impedir meterse con otro hombre, ni nadie le podía impedir al hombre meterse con otra mujer, porque él ya traía una carta de repudio. Eso le permitía a cualquier hombre o mujer volverse a casar. Eso es en el Antiguo Testamento, porque Dios dijo en su palabra: lo que Dios unió no lo separe el hombre. A su nombre. Entonces el Señor le habla mediante la ley de Moisés y le dice: ¿quién le dio carta de repudio a tu madre? ¿O quién le dio carta de repudio a ustedes? En otras palabras, ¿quién les dio la libertad a ustedes para poder ir a buscar otro Dios? Ustedes están en un pacto conmigo. O sea que en pocas palabras el Señor le está diciendo: ustedes están adulterando y fornicando, porque aún estando conmigo, aún estando con tu Dios, siguen buscando dioses paganos. Por eso el Señor le dice: ¿dónde está la carta de repudio que yo he dado? Porque el pueblo de Israel, aún estando con el Señor, el pueblo de Israel iba y fornicaba con los dioses que en el pueblo que ellos estaban levantaban. Bendito sea el nombre del Señor. Y eran fácil para ellos traicionar a Dios, porque ellos se iban acomodando al modo de vivir del pueblo donde ellos estaban. En este caso era Babilonia. El pueblo de Israel hacía, hermanos míos, sus rebeliones y también traicionaban a Dios, hermanos míos, con dioses paganos. El Señor le dice: ¿dónde está la carta de repudio que yo le he dado a vuestra madre? En pocas palabras, ustedes no son libres de hacer lo que ustedes quieran. Ustedes no son libres de traicionar a un Dios, porque el Dios que ustedes sirven, Dios ha hecho un pacto con ustedes. El día que yo los saqué de allá, hermanos míos, de Egipto, y los traje a una tierra prometida, en ese momento ustedes comprometieron a servir a Dios, a obedecer a Dios y a servir a un solo Dios, y ese soy yo. Por cuanto ustedes no tienen derecho de ir, hermanos míos, a hacer ni tener ninguna comunión con ningún Dios. Su nombre. Eso es lo que le está diciendo el Señor al pueblo, hermanos míos, de Israel que estaban en Babilonia. Les estaba diciendo: ¿dónde está la carta de repudio de su madre? Yo no les he dado libertad. ¿Por qué corres, Israel, a otros dioses cuando tienen un pacto de unidad con Dios? Son tus iniquidades el hecho de la separación entre tú y Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí más adelante en el 59:12 le dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A su nombre.
El pueblo de Israel, hermanos míos, estaba quejándose, hermanos, y echándole la culpa al Señor. Pero el pueblo de Israel le había sido infiel al Señor, porque ante la ley, hermanos míos, si alguien se casaba con alguien, hermanos míos, habiendo él permitido el primer divorcio, dice la Biblia que tanto él como el que se casa con la fornicaria, los dos son fornicarios, porque se vuelven una sola carne. Entonces el Señor le estaba diciendo: si ustedes se unen al Dios pagano, al Dios de Babilonia, ustedes se vuelven fornicarios, por cuanto ustedes no vengan a pedirme nada, porque ustedes me han dado la espalda, porque ustedes se han ido tras dioses paganos. Ustedes dicen: ¿dónde está tu Dios? O ¿dónde está mi Dios? Pero Dios también pregunta: ¿dónde está el pueblo que le va a brindar la santidad que Él requiere? Hoy en día no estamos nada cambiados. Hoy en día la iglesia se vende, o la iglesia se aparta por cualquier cosa que el mundo le ofrece. El Señor se había apartado del pueblo de Israel y le pide, hermanos míos, ¿cuál es la razón? El pueblo de Israel no tenía ninguna razón para apartarse del Dios vivo y verdadero, pero ellos pedían favores, pero ellos se habían apartado de la ley del Señor. A su nombre. Más adelante le dice: ¿dónde están los acreedores? ¿Cuáles son o quiénes son sus acreedores? ¿Con quién yo los vendí? Oiga bien, bendito sea el nombre del Señor, porque en la ley era permitido que un padre vendiera a su hijo por una deuda. ¿Amén? ¿Usted sabía eso, hermano mío? Ahí en su casa lo lee, Éxodo 21:7, ahí está. En su casa lo lee. Si usted tenía una deuda la cual no podía pagar, usted podía dar a su hijo en forma de pago. El Señor le dice: ¿cuál es el acreedor que ustedes tienen? En pocas palabras, ¿a quién yo los he vendido a ustedes? Ustedes son mis hijos, yo soy vuestro padre. Por cuanto, díganme, ¿por qué ustedes se van a servirle a alguien? Yo no los he vendido. ¿Cuál es el acreedor que ustedes tienen? ¿Acaso yo no los formé para que me dieran gloria? ¿Acaso yo no los he comprado a precio de sangre? Y le dice: ¿dónde está mi pobreza en la cual ustedes están corriendo a otros dioses? No sé si la iglesia está entendiendo. Veo que no, hermano. Su nombre. El Señor le está pidiendo, hermanos míos, al pueblo que le diga: ¿dónde está el acreedor a quien yo los he vendido para que ustedes vayan a servirle de servidumbre al diablo? ¿Acaso yo no los compré a precio de sangre? En la actualidad puede hablar Jesús y decir: ustedes no los he vendido, al contrario, yo los he comprado a precio de sangre. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Satanás no tiene parte sobre ustedes. Por eso, ¿por qué ustedes le están sirviendo a dioses paganos o al mundo? ¿Acaso ustedes tienen un acreedor en el cual ustedes le deben algo? La respuesta sería: no, señores. Pero el pueblo de Israel iba detrás del pueblo de Babilonia. Y el pueblo se estaba, hermanos míos, fornicando, hermanos, con los dioses paganos. Pero Dios, aún siendo fornicario, el Señor le seguía hablando. Su nombre. Mire qué lindo es esto. Por eso es que la gracia no le permite el divorcio. ¿Sabe por qué? Porque si usted ama tanto a Dios como usted dice, ¿cuál es lo que usted no puede perdonar? A su nombre. Y si usted puede o no puede perdonar, pues Pablo dice, no lo dice Dios, lo digo yo, dijo Pablo: sepárense. Ay, Dios mío, qué bonito, dijo: pastor, ¿nos podemos separar? Sí, sepárense. Pero no termina ahí, quédense. Ay, ay, ay. Quédense sin casarse. Aleluya. Su nombre. ¿Por qué, hermanos míos? Porque la Biblia manda unirnos en una sola carne, porque lo que Dios une no lo separa el hombre. Igualmente nosotros, cuando
cuando venimos a la iglesia y nos volvemos un solo cuerpo en Cristo, ya no le pertenecemos a nadie más, que un solo es la cabeza de la iglesia, y ese es Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Por eso el pueblo de Dios no tiene que rendirle cuenta a nadie más que a un solo Dios, a un solo soberano, a un solo Dios que está en el trono abogando por nosotros. El diablo no tiene parte en el pueblo del Señor. El diablo no los puede tocar. El diablo no puede quitar nada si no le es permitido por el Señor. Y si tú estás padeciendo por algo, es que Dios lo ha permitido. Pero yo te voy a decir algo. Job dijo: el Señor es mi redentor y yo no voy a renegar, porque así como Dios dio, también Dios quitó. Pero que sea el nombre de Dios glorificado. En pocas palabras, si tú estás pasando dificultades o pruebas, no es porque es puesta por el diablo, sino el Señor te está pasando por el juego. Pero yo te voy a decir algo: así como Él ha permitido que el enemigo venga y te quita, así también te devolverá cuadruplicado, porque es la palabra del Señor, porque Él nos ha comprado a precio de sangre y no tenemos otro propietario sino Jesucristo. ¡Aleluya! Su nombre. ¡Gloria! Dice la Biblia, hermanos míos, que el pueblo de Israel, el Señor les pregunta: ¿quiénes son nuestros acreedores? ¿O a quién yo os he vendido? Porque en ese tiempo la ley permitía que un padre vendiera a su hijo por deuda. Y él pregunta: ¿os vendí a causa por mi pobreza? ¿Os he tenido que abandonar por no ser rico y sustentarlo? El Señor está hablando. ¿Por qué la iglesia o por qué el pueblo de Dios se irá con otros dioses o se irá con el mundo? ¿Acaso Dios no es rico para mantenerlo? ¿Acaso no es Dios nuestro sanador para sanarlo? ¿Acaso Dios no dijo: yo doy la paz no como el mundo la da, sino yo la doy para que tengan paz verdadera? El Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En pocas palabras, el Señor le está diciendo al pueblo de Israel: ¿a dónde van a ir si no es con un Dios verdadero? ¿A dónde vamos a ir si no es con el Dios que venció en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Por qué voy a correr yo a Babilonia o a Egipto? ¿Acaso Israel no tiene su Dios? ¿Acaso Dios es pobre para no mantenerlo? ¿Acaso yo le voy a servir más al hombre que a Dios? ¿Quién paga mejor, el hombre o Dios? Dios paga mejor, porque la finanza del Señor nunca se acaba. Y aún te tengo una noticia: las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Pero el Señor en esta tarde te viene a decir: muestra fidelidad al Señor y muestra respeto en sus mandamientos. ¡Aleluya! Su nombre. Y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Si yo os he vendido, entonces váyanse con el acreedor, corran con el acreedor. ¿Qué podemos nosotros decir de esto, hermanos míos? ¿Será que nosotros le pertenecemos al enemigo? Si nosotros le debemos algo al enemigo, entonces somos su propiedad. Su nombre. O usted, cuando vino del Salvador, de Honduras, de donde usted haya venido, hermano mío, se hizo el humildito y tuvo que vivir con el que pagó el boleto para que le pagara para atrás. Su nombre. Porque aquella persona tenía miedo que se le fuera sin pagar. Y ahí estábamos nosotros pagándole al que los mandó a traer. Poder en la sangre de Cristo. Y debíamos el favor. Pero cuando pagamos el favor, agradecemos el favor, pero no somos ya propiedad de nadie. El Señor, hermanos míos, está diciendo al pueblo del Señor: hermanos míos, los he vendido. ¿Acaso ustedes deben algo al acreedor? ¿Acaso el diablo tiene algo parte de nosotros? ¿Por qué yo le voy a servir a un Dios que no ha pagado nada por mí? Hablando Dios pagano, no Dios verdadero. No tengo nada que deberle. Por lo tanto, al único que yo le debo el ser, mi vida y todo lo que yo tengo, le pertenece al autor y consumador de la fe. Ahora ya no somos siervos, ahora somos esclavos de Jesucristo, porque no tenemos nada por nuestra cuenta. Todo se lo debemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, al único que le debo de servir es a un Dios verdadero.
Por eso es que el Señor le preguntaba al pueblo de Israel: ¿ustedes le sirven a Babilonia? ¿Le deben algo a Babilonia? No, el que los tiene en esta tierra es aquel que levantó a Moisés y los trajo para sacarlos de la tierra de esclavitud. Nosotros no tenemos a Moisés, nosotros tenemos al Hijo de Dios, a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, al que le debemos toda nuestra vida es a Dios. Amén. No tenemos ningún acreedor. No nos hemos, hermanos míos, separado ni desligado de Jesús. Yo no sé si usted está separado, desligado, divorciado de Jesús. Yo estoy bien casadito, hermano. Y de ahí no me voy. A su nombre. ¿Por qué nos separamos de Dios? ¿Acaso Él no tiene lo suficiente para suplir todas nuestras necesidades? Dios nunca falla. Él ha proveído y Él nunca nos ha vendido. Al contrario, Él nos compró a precio de sangre. ¿Qué es entonces lo que nos separa del amor y de las bendiciones de Dios? Ahí es donde el Señor les dijo: vuestra rebelión os aleja de Dios. Su nombre. Dios es bueno en misericordia, hermano. Y aún Él los alcanzó siendo nosotros malos. Él nos alcanzó. Yo no sé usted dónde andaba, pero yo estaba en el pozo de la desesperación. Yo estaba a punto de morir cuando Dios me rescató del hoyo cenagoso y me puso en lugares privilegiados. Pero hoy que ya tenemos un conocimiento, un entendimiento, ahora el Señor quiere que le sirvamos como Él está demandando en su palabra. Entonces, cuando tú, hermanos míos, le sirvas a Dios, le obedezcas a Dios, entonces con derecho párate frente a Él y dile: Señor, tú me das porque yo te he servido. Lo que leyó la hermana ayer, ¿qué fue lo que le dijo el profeta? Ezequiel, hermanos míos. No, Isaías fue que leyó la hermana. Isaías 38. En aquel día Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías y dijo a Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Oiga bien. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oiga bien, y dijo: oh Jehová, te ruego te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad. Su nombre. He andado enfrente de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Su nombre. Ezequías tenía algo por qué pedirle a Dios. Le dijo: yo te he servido con íntegro corazón. Yo te he servido en verdad. Por eso Ezequías pidió al Señor y el Señor escuchó y le dijo: te voy a dar más años entonces, Ezequías. Un gran error que Ezequías pidió, porque después más adelante se pierde su nombre. Pero este hombre pide, hermano mío, porque él se sentía con derecho a pedirle. Job, hermanos míos, los amigos lo acusaron. Y Job, hermanos míos, con seguridad, Job decía: yo no le he fallado a Dios. Por eso es que Job dijo: si Jehová dio, Jehová quitó, pero sé el nombre de Él siempre glorificado. Porque yo sé que mi Redentor vive. Porque se hallaban estas personas con la seguridad de lo que ellos habían hecho. Por eso es que el Señor le dice al pueblo de Israel: yo nunca los he vendido, ni nunca me he desligado de ustedes. Por tanto, ¿por qué vuelven para atrás? Entonces el pueblo de Israel se sentía culpable, porque el Señor se separa del hombre cuando el hombre, hermanos míos, le ha hablado durante varios años y el hombre no obedece. Amén. Ezequías se sintió con derecho. Nosotros, hermanos míos, si nosotros estamos delante del Señor buscando, no es una perfección, pero el Señor ve la intención de vuestro corazón.
Y el Señor dice, esta persona querido, esta persona no está así porque quiere. Esta persona, las dificultades lo han llevado a estar así. Pero yo sé que dentro de su corazón no quiere estar de esta manera. Pero el hombre ve lo interior, lo exterior. El hombre juzga por lo que ve, pero Dios mira más allá del corazón. En pocas palabras, Dios sabe si tus errores son, hermanos míos, intencionales o no intencionales. Hay personas que ofenden, hermanos, ya con un conocimiento y queriendo dañar a la persona. Su nombre. Y aunque después vaya el excuse me, I'm sorry. Pero ya Dios conoció la intención de tu corazón. Tú lo que querías era sacar lágrimas, intenciones malas. Su nombre. Por eso es que el pueblo de Israel, el Señor les dice, ustedes le sirven a los dioses paganos, no por ignorancia, sino porque ustedes son fornicarios. El hombre que le paga mal a la mujer, ay hermano, yo caí en error. No, tú lo maquinaste. Primero llega aquí, después aquí, y después llega el acto. Su nombre. El Señor va a la iglesia y el Señor habla de la fornicación y tú te haces el oído sordo, pero Dios ya sabe las intenciones que en tu corazón podrido andan maquinando. Señor, levántalo. No, si este perverso lo hizo porque ya sabía lo que hacía. Y ahí es donde el Señor dice, ¿acaso tú tienes un acreedor? ¿Por qué tú le vas a servir al que no ha pagado ni un 5 por ti? Al contrario, te quiere eliminar y matar. ¿Por qué no servirle a un Dios verdadero? A un Dios que todo lo suple, que todo lo puede, que nos compró a precio de sangre, con precio de dolor y por amor por nuestras rebeliones pagó un precio y aún sin renegar Él fue a la cruz del Calvario a pagar una culpa que Él no debía. Y si Él ya los pagó, más nosotros tenemos mucho que deberle a Él. Por lo tanto, el Señor dice, ¿quién es tu acreedor? El acreedor es aquel que ha pagado un precio por ti. A la raza, hermanos míos, de color, no sé si ustedes han visto la historia de este país, pero hubo un libertador entre la raza morena que se llama Martin Luther King. Este hombre, hermanos míos, luchó por la gente morena. La gente morena no tenía ningún derecho a opinar ni a hablar. La gente morena, hermanos míos, los vendían a los blancos. Así como usted, yo no sé si en El Salvador fue a comprar la gallina el 24 de diciembre, que está aquel montón de gallinas llenas de enfermedades en un canasto y usted dice, esa quiero. Su nombre. Y ya vienen y le agarran la gallinita que usted cogió y se la dan amarradita para que usted la vaya a hacer pedazo a la casa. Así estaba, hermanos míos, esa raza en el tiempo de antes. Estaban, hermanos míos, en la ciudad de Houston, en la ciudad de Galveston, en la playa de Galveston. Ahí está la cárcel donde los tenían. Y ahí estaba la gente sucia. La gente, hermanos míos, toda mal cuidada. Y llegaba el blanco y decía, a ese quiero. Y ese lo compraban a precio, hermanos míos, de $1. Y se lo llevaban para sus casas para que esa persona, hermanos míos, hiciera las cosas que un esclavo hacía. Ellos no tenían opinión, ellos no tenían entrada en un restaurante, ellos no podían votar, no podían hacer nada, simplemente servir de esclavo, así como usted un día le servía al diablo, hermanos míos, como él quería. Usted daba lástima, hermanos, usted nunca lo vio, y si usted todavía anda en el pecado, usted da lástima ante el diablo, hermano, porque el diablo solo te está usando, ¿sabes para qué? Para burlarse de ti, para hacer caer a las demás personas, pero el día que no le sirvas te va a desechar y te va a dar la espalda. Bendito sea el nombre del Señor. Mas el pueblo de Dios ya no es esclavo, sino ahora somos libres en Cristo Jesús. Antes, hermanos, le servíamos al enemigo. Antes no teníamos palabra, ni voz, ni voto, pero ahora el Señor dijo, mi espíritu se irá a donde ustedes vayan, porque ahora somos comprados, pero por Cristo. Amén. Pero el
libertador Martin Luther King vino y peleó por los derechos de la raza morena. Ahora ellos tienen derechos. Ahora ellos pueden entrar donde ellos quieran. Pero antes no tenían derecho. Así era usted y yo. Antes no teníamos derecho al reino de los cielos. Antes no nos podíamos parar ante el Señor y decirle: Padre, yo soy tu hijo, porque el Señor nos iba a decir: tú eres bastardo, tú no eres mi hijo. Pero ahora sí tenemos entrada. ¿Por medio de quién? No de Martin Luther King como la raza morena. No, nosotros pagó precio de sangre un verdadero hijo de Dios. El nombre Jesucristo, que pagó precio de sangre. Y ahora tenemos derecho, no a este país, sino al reino de los cielos. Y ahora tenemos derecho a pararnos y decir: Padre, a ti te sirvo y tú eres mi Padre, por tanto suples mis necesidades. Y eso es lo que el Señor quería que el pueblo de Israel entendiera. Pero el pueblo de Israel, hermanos míos, tercos, buscando la contraria a Dios. Usted no ha visto el que tiene la par que siempre lleva la contraria a Dios. Su nombre. Estamos como el pueblo de Israel. El Señor nos dice: no camines por ese camino, y el hombre camina por donde el Dios no le ha dicho que camine. Su nombre. El Señor le dice: no es de esa manera, esa es mi manera. Pero el hombre opina sin tener derecho a opinar, hermano. Si esta palabra no la ha dejado el Señor para que tú opines, Él la dejó para que la obedeciera. Es que ese pastor es radical, es muy... No, yo predico la palabra del Señor. Su nombre. Pero el pueblo de Israel, hermanos míos, iba y servían, hermanos míos, y ellos mismos se vendían, porque el que peca se está vendiendo al diablo. ¿Sabes qué es lo que tú haces cuando pecas? Le estás diciendo: papá Satanás, aquí estoy obedeciéndote. Aunque se oiga pesado. Pero el Señor le dijo a los sacerdotes: ustedes, su padre es ¿quién? Su nombre. No lo digo yo, lo dijo Jesús. ¿Por qué ustedes son hijos del diablo? Porque hacen las obras que Él hizo desde el principio. ¿Y qué hizo el diablo desde el principio? Se rebeló en contra de Dios. Porque no obedeció. ¿Qué hacemos nosotros cuando no obedecemos? Nos estamos rebelando al pastor. No, a Dios. ¿Tú crees que a mí me estás haciendo el mal, hermano? Yo vivo contigo, sin ti, hermano mío, y sigo para adelante. ¿Sabes por qué? Porque dependo de Dios, pero tú sin Dios no puedes seguir adelante. Y el que es, hermano mío, que se rebela contra Dios, es enemigo de Dios. Si yo no quiero tener enemigo a mi suegra, imagínate a Dios, hermano. Su nombre. Eso es tremendo, hermano. Y alejado de Dios, dijo la palabra, ¿qué vamos a hacer? Poder en la sangre de Cristo. Y el pueblo de Israel, hermano mío, se iba tras el Dios. Y Dios, hermano, siguiendo al pueblo de Israel. Qué duro es eso, hermano. Que el hijo no haga caso y la mamá y el papá ya anda detrás del hijo. Es un nombre. Así anda Dios con nosotros, hermano. Nosotros, el Señor nos está diciendo: mire qué bonita la palabra de ayer. Mire qué bonita la palabra de ayer. Arregla tu casa. Hermano, yo no tengo nada que esa palabra me pegó. Entonces tú deberías de estar en el cielo. Su nombre. Hay tantas cosas que hay que arreglar en nuestras casas, hermano. El hombre no está tomando la posición que Dios les ha dejado. Y no porque la mujer le falta el respeto, no, es porque el hombre ha cedido, hermanos míos, el puesto. Somos sacerdotes de nuestras casas. Somos el ejemplo de nuestras casas. Cuando la mamá no tiene control, entonces va donde el papá y le dice: mira, este no me hizo caso, ahora entra. Y aquel, como tiene autoridad, aquel se para frente al hijo y le dice: ¿cuándo me has visto hacer eso? Ay, Dios mío. ¿Cuándo me has visto que he faltado a la iglesia para que tú faltes? ¿Cuándo me has visto que me acuesto sin orar para que tú te acuestes sin orar?
¿Cuándo me has visto con un cigarro para que tú estés con un cigarro? O con una cerveza para que tú te tumbes esa cerveza. Y las madres, ¿cuándo me has visto gritarle a tu padre para que tú le grites a tus hermanos? A su nombre. Y no le sigo porque te va a dar duro. ¿Cuándo me has visto dormir con el teléfono a la par de la oreja para que tú quieras dormir con el teléfono ahí? ¿Cuándo me has visto metido en el Facebook para que tú pases solo en el teléfono metido? Y el niño dice, ¿hablo o no hablo? ¡Ay, su nombre! Por eso el Señor ayer nos trajo la palabra, arregla tu casa. Aleluya. Pero ¿cómo vamos a empezar? Por nosotros mismos. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Pero ahora, hermano, el papá está para saludar. Su nombre. Ya el papá va, what's up, Su nombre. Qué falta de respeto de un cristiano. Su nombre. Por eso el Señor nos trae la palabra y él arregla tu casa. Acomoda tu casa. Por eso mi esposa le dije ayer, vamos a una reunión ahorita en esta casa. Ahí está el mire de testigo 2. ¿Saben qué? Yo siento que aquí estamos fallando y esto lo vamos a arreglar. Su nombre. Porque esta palabra no es que yo voy a decir allá, amén, 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 habla papá, y yo aquí no hago nada. Pues hay muchos en la iglesia pensando que la pedrada va para otro y va directamente para ti. Pero decimos, habla papá, habla, ¿por qué no dice, háblame? A tu siervo oye. Tu nombre. Sí sabe el pueblo de Israel. El pueblo de Israel quería los favores de Dios, pero no quería la obediencia a Dios. Poder en la sangre de Cristo. Tercero le dice, por cuanto llamé, nadie respondió. Dios llama a Israel de una y de otra manera y mandó profetas y ellos lo mataban. Su nombre. Por cuanto llamé y nadie me oyó. Por cuanto yo he buscado. Por cuanto llamé y nadie respondió. En otra cita de la Biblia dice, por cuanto busqué en medio de mi pueblo quien hiciera vallado y no los encontré. ¿Quién es el que hace vallado? Aquel que está a la defensiva de un pueblo o de una familia alrededor, hermanos míos, y no deja, hermanos, que el enemigo entre por esa línea en la cual el enemigo está queriendo entrar. A veces el Señor entre nosotros, en la familia, busca quien haga vallado. Aquí no importa sexo, hermano. Aquí lo que importa es obediencia. Eso es lo que importa. Mire, hermanos míos, cuántos hijos tenía, hermanos míos, Jacob. No se acuerda, hermano. Dios guarde, Dios mío. ¿Y quién fue el que el Señor le habló y lo usó para que fuera, hermanos míos, a prepararlo para que le diera de comer a esos otros? ¿No fue el último? Sí, Señor. Nosotros podemos ver de último, hermanos míos, aquel que va entrando. Sí, Señor. Pero tú no sabes si ese va a ser el líder tuyo que vas a tener. ¿Sabes por qué? Porque los primeros, hermanos míos, se burlaban de José. ¿Cómo Dios va a usar a eso? Le dijo el mayor. ¿Qué estás queriendo decir? Que nosotros los vamos a postrar ante ti, José. Porque José le dijo, hay hermanos inocentes, hermanos, que van y le dicen, hermana, yo le voy a contar un sueño. Y le está diciendo a la que cree espiritual. Hermana, yo vi un sueño, fíjense que usted se doblaba ante mí y habían otros manojitos ahí también. ¿Qué le pasa? Jehová le reprende, hermano. Ubíquese. Yo soy la líder en este lugar. Y el Señor usó a José. ¿Y qué pasó cuando aquel hermano mío lo reconoció? Aquellos no lo reconocían. Yo no sé ni por qué ando por ahí, hermano mío. Porque cuando Dios llama, hermano mío, nadie respondió. Dios, hermanos míos, hace un llamado, hermanos míos.
Pero nosotros seguimos, hermanos, sin responder. Israel se quejaba de su posición de esclavo, pero no quería libertador. Israel se quejaba. Así como usted se queja muchas veces de la posición que está. Su nombre. Señor, porque yo no miro la mía. No diezmo ni ofrenda, ¿cómo vas a estar, hermano mío bendecido? ¿Por qué yo estoy pasando estas circunstancias? Pues no has obedecido. Porque es que no hay trabajo, Señor. Porque cuando tenés trabajo te olvidas de Dios. Pasas más en el trabajo que en la iglesia. Israel estaba de la misma manera. Israel se estaba quejando, pero no quería libertador. ¿Cuántos de nosotros queremos bendiciones, pero no queremos al que da las bendiciones? No queremos al que da las bendiciones, hermano. ¿Quién no quiere vivir en paz? Todos queremos vivir en paz, pero no queremos al que da la paz verdadera. ¿Cuántos queremos ser salvos? Todos, hermanos. Pero no queremos al Salvador, a Jesucristo. Porque querer a Cristo es, hermanos míos, hacer su voluntad. Amén. Por eso dice el Señor, yo busqué y nadie respondió. ¿Cuántos pedimos milagros, pero no soltamos el pecado, hermano? Si Dios por misericordia te tiene vivo y te da aire todos los días, sí, gloria a Dios. Pero Dios todos los días te dice, lo que tú haces no me agrada. Hermano, lo que estamos viendo, tu pareja no lo sabe, pero allá arriba está viendo al que tú le debes de temer. Y lo mismo las hermanas, porque hay sinvergüenza en los dos sexos. Su nombre. El hombre o la mujer no más te va a dejar. Vas a llorar un mes a lo mejor. Pero cuando te deja aquel, hermano, vas a llorar lágrimas de sangre como lo hizo Saúl. ¿Y sabes qué? Si no perdonó a Saúl, menos te va a perdonar a ti. Porque es lo que dice la Biblia. Si yo no perdoné a los profetas de antes que hicieron lo malo, menos a ustedes. Pero el Señor ve todo, hermanos míos, lo que nosotros hacemos. Y las bendiciones no van a llegar si no soltamos el pecado. La vida de nosotros debe de ir de escalón en escalón. Hermano, yo no te estoy diciendo que aquí van a haber querubines y serafines. No. Yo no te estoy diciendo eso porque, como dijo Pablo, el primer pecador soy yo. Pero si Dios quiere, hermanos míos, que nosotros como seres humanos busquemos un cambio, una transformación, que por lo menos el que vive contigo o la que vive contigo vaya viendo tu cambio. Hermanos míos, tu pareja, hermanos, es el termostato para saber si tú vas cambiando. Pero si yo le preguntara a tu mujer o a tu marido, hermano, la hermana que profetiza aquí, ¿cómo es en la casa? Uy, hermano, usted lo sabe. Y el que predica cómo es, uy, hermano, ese hijo de Satanás, usted no sabe cómo es. Sí, porque me pega donde no se mira, hermano. Su nombre. Pero la vida tiene que ir un cambio, y la persona que vive con nosotros, ese es el termostato de que tú le tienes que preguntar, mi amor, ¿tú has visto un cambio en mí? Sí, que te peinas de otra manera. No, un cambio espiritual. Ese es. Ahí tienes tú, hermanos míos, el termostato. Y si esa persona te dice, sí, va, sigue adelante así como vas, entonces para Dios va haciendo un cambio. Pero a veces tenemos 5, 6, 7, 10 años y lo mismo. El pueblo de Israel, desde que los había sacado el Señor de Egipto, estaban igual, hermanos míos, donde se encontraban en Babilonia. Ya voy a terminar. La salida a la esclavitud, hermanos míos, es el arrepentimiento. Si tú no quieres salir de la esclavitud, nunca, hermanos míos, le vas a entregar la vida a Cristo.
Pero si tú te quieres ser llamado hijo de Dios, tú tienes, hermano mío, que hacer lo que Dios te está mandando y arrebatar la posición, hermanos míos, en la cual has dejado, y dejar la esclavitud, porque dice el Señor que donde está el Espíritu de Dios, ahí es que hay libertad. Cristo es el que rompe las cadenas de esclavitud, hermano mío, a todo lo que nos está atando. Tú no podrás beber, tú no podrás fumar, a lo mejor ya no haces drogas, sos fiel a tu pareja. Pero hay un demonio que no lo soltamos. Es el teléfono. Somos esclavos al teléfono, hermanos míos. Oiga bien la palabra, somos esclavos al teléfono. Usted la Biblia hoy la va a dejar en la tarde y no la vuelve a levantar hasta mañana si usted viene a la oración. Y si viene hasta el otro domingo va a buscar la Biblia. Sí. Pero el teléfono, hermano, si hay unos que hasta 2 baterías cargan ya, hermano. Tu nombre. Hermano, estamos esclavizados a ese aparatito que el demonio está haciendo cada vez más inteligente que el ser humano. Adictos. ¿Y qué me dices de la esclavitud que llevan tus hijos? La hermana tocó ahí por encimita ayer, hermanos míos, que cuando los niños lloran les dan el teléfono, más tu papá el diablo que te entretenga. Porque yo no tengo autoridad sobre ti. Eso le estás diciendo cuando le das el teléfono a un niño para que se controle. Toma, que me ayude el diablo, porque yo no tengo autoridad sobre ti. 2 años tiene la carambadita, hermano, y ya te domina. Su nombre. ¿Por qué hemos perdido? Estamos esclavos al teléfono. La mujer esclava a la novela y el hombre esclavo al deporte. Esclavitud, hermanos míos, que no son rotas y no las entregamos a Jesucristo. Somos esclavos al trabajo. Al trabajo lo somos esclavos, hermanos míos. Somos esclavos de nuestros hijos. Aunque no digas amén. Tus hijos te dominan. Tus hijos te mandan. Tus hijos comen lo que quieren, no lo que tienes. No, hombre. Voy a pasar de esto, se los prometo. Otros están atados a sus parejas. Ya han visto esos hombrecitos que la mujer los hace temblar. Hay poder en la sangre de Cristo. Ay, Dios mío santo, pásame de esta copa, Señor. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El 4. Dice el Señor: ¿acaso se ha cortado mi mano para redimir? Sin importar dónde Israel estaba, Dios estaba dispuesto a redimirlos, al igual que Israel, sin importar hasta dónde hemos caído. Dios quiere levantarnos, hermanos míos, y sacarnos de nuestra esclavitud en la cual nosotros estamos. Aleluya. El Señor le estaba preguntando a Israel: ¿acaso mi mano se ha cortado? ¿Acaso yo no puedo salvarle y sacarle, hermano, de donde ustedes están? Todo y cuando confiesen el pecado, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar. Yo le decía hoy a mi esposa que veníamos, ¿sabes qué? Me viene a la mente, el Señor dice que cualquier pecado nos perdona. El Señor dice: yo no echo fuera a nadie. Mire cómo es Dios es bueno, hermano. A nadie. Incluso nosotros que tenemos años cayendo, Dios no nos ha echado fuera. Dice la Biblia que Él es justo y fiel para perdonar. Hermanos míos, el hombre, hermanos míos, condena, juzga sin misericordia, pero el Cristo que adoramos dijo: venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No hay cosa que el Señor no perdone, hermanos míos. Dice en su palabra que la blasfemia, pero aquel hombre que blasfema, hermanos míos, nunca, hermanos míos, va a tener ni siquiera un poquito de arrepentimiento, porque ya están destinados, hermanos míos, al fuego eterno.
Pero los que estamos sentados en este lugar y los que están oyendo por la internet, hermano, no hay pecado, aunque el concilio, la religión te haya dicho que no tienes perdón. Dice la Biblia que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Su nombre sea toda gloria. Y el Señor le hace la última pregunta: ¿no hay poder en mí para librarlos? Vuestro cautiverio en Babilonia parece que vuestro Dios no tiene poder, les dijo el Señor. Cuando un cristiano vive en derrota y bajo pecado, hermanos míos, estamos arrastrando una derrota pública que el hombre de afuera, hermanos míos, hace creer que el Dios que nosotros servimos no es grande como nosotros lo predicamos. Amén. Amén. Isaías 52, 5, ahí adelantito dice: y ahora que hago aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean los hacen aullar, dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Su nombre. Porque el hombre que vive en derrota, hermanos, en pecado. Mire, le voy a decir algo, hermano. Nosotros predicamos un Dios grande y verdadero. Grande en cambiar, en transformar, en sanar. Si tú te enfermas, nadie puede juzgarte, porque Dios, hermanos míos, hace su voluntad como Él quiera. Si de hoy te toca morirte y enfermarte de la voluntad de Dios, gloria a Dios, ni hay que orar por ti, porque es la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros, hermanos míos, ante el mundo, hermanos míos, pecamos y fallamos, le estamos diciendo al mundo que el Cristo que predicamos verdaderamente no es tan grande como lo predicamos. Arrastramos, hermanos míos, el testimonio de un Cristo que no transforma. ¿Cómo es que tú me estás hablando de un Cristo que transforma, pero no tiene el poder para cambiarte a ti? Eso es lo que la gente de afuera habla y dice. Y en cierta manera, hermanos míos, tienen razón en ti, pero no en Dios, porque el Dios que servimos aquí sí es grande y verdadero para cambiar. No más que Él es caballero y Él toca, el que le abre, Él entra, y el que no entra, Él no, hermanos míos, el que no le abre, Él no entra. Israel se les olvidaba que Él hizo, hermanos míos, secar el mar rojo y el río Jordán lo convirtió en páramo, hermanos míos, y oscureció el cielo y vistió de silicio, hermanos míos, y los alimentó por 40 años en el desierto, hermanos míos. Y nosotros, hermanos míos, el Señor nos ha sacado de la servidumbre, hermanos, ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida por amor. Y el Señor dice en su palabra: los que no pueden ni quieren cambiar, no hay poder en mí para librarlos. En pocas palabras, el Señor está diciendo, hermanos míos, que Él sana, Él liberta y Él transforma a la persona que quiere ser transformada, porque Él tiene el poder. Su nombre. Pruébame en esto, si no abriré la ventana de los cielos. Pruébame en esto, si yo no cambiaré a lo que tú quieres que yo cambie. Yo transformaré. Yo daré conforme a mi voluntad a ustedes, pero ustedes tienen que creer en el poder que yo manifiesto. Su nombre. En pocas palabras, creer, hermanos míos, es obedecer y también poner por obra nuestra fe. Por eso el Señor pregunta al pueblo de Israel: no hay poder en mí para librarnos. Si el pueblo de Israel hubiera querido, el Señor hubiera mandado otro libertador, ya no a Moisés, sino, hermanos míos, a alguien más, a sacarlos de, hermanos míos, Babilonia. Pero dice la Biblia que allá en Egipto el pueblo, hermanos míos, clamó, y el Señor le dijo a Moisés: ve y saca a mi pueblo, porque he oído el clamor de ellos. Amén. Ve, sácalos. ¿Por qué cree que el Señor sacó a Job, hermanos míos, de Sodoma y Gomorra? ¿Usted cree que Job era, hermanos, un pecador? Dios se acordó, hermanos míos, porque Job, hermanos míos, el sobrino de Abraham, hermanos míos, Lot,
no se, hermanos míos, embarró en el pecado de Sodoma y Gomorra. Este mundo puede caer en pique para abajo y va para abajo, hermano. Yo soñaba anoche, hermanos míos, que muchos hermanos, no voy a decir el nombre, venían con doble mascarilla a este lugar. Y yo les decía a los hermanos, ni aunque te ponga 3 mascarillas, hermano, no te vas a librar de lo que viene. Y me traía el versículo del Señor que dice, ni aunque te laves con jabón y lejía, las manchas de tu pecado no serán borradas. Su nombre. Y yo miraba como a esa persona le empezaban a salir llagas podridas. Apocalipsis 16:2 dice, hermanos míos, que el primer sello que el Señor va a soltar son llagas, hermanos míos, que va a caer en el pueblo. En aquel pueblo que se quede, claro que sí. Están anunciando de una enfermedad no sé dónde, hermanos míos. El hombre dice, pero si nos vamos bíblicamente, hermanos, vienen tiempos bien peligrosos. Este remanente, hermanos míos, usted dice que es poquito, en aquellos días quedarán menos. ¿Sabe por qué? Porque correrán de un lado a otro buscando sanidad y no la van a hallar. Porque el que se aparta de la fuente de vida, ese no tiene remedio en ningún otro lado. A su nombre. Él quita el dolor, Él quita la enfermedad, Él quita, hermanos míos, cualquier petición que tú tengas, Él la responderá. Solo y cuando, hermanos míos, tú creas que Él tiene poder para salvarte. Israel estaba en el cautiverio de Babilonia porque eran fornicarios, cayeron, hermanos míos, creyeron en Babilonia, hermanos míos, y creyeron que no podían sobrevivir fuera de Babilonia. También, hermanos míos, el pueblo de Israel cayó en cautiverio por no responder y por no creer en el Dios único. Nosotros, hermanos míos, a veces estamos atados porque no queremos romper las ataduras que el enemigo ha puesto en nuestra vida. Marta, hermanos míos, eligió los quehaceres, lo material, pero María eligió la mejor parte y es servir y adorar a Jesús. Nosotros como seres humanos tenemos que elegir la mejor parte. Tenemos que elegir, hermanos míos, lo que Dios quiere que elijamos, servir a Jehová en todo tiempo. Termino con esto. El pueblo de Israel, hermanos míos, tenía a la mano a su Dios. Tenía a la mano la solución al cautiverio. Israel tenía en la mano, hermanos míos, servir, hermanos míos, de esclavo o no servir de esclavo. Igualmente como el pueblo de Israel, hermanos míos, cuando estaban en la línea de batalla, tenía, hermanos míos, el poder para llamar a Jehová, hermanos míos, y por medio de Saúl destruir al gigante, pero Israel nunca tuvo, hermanos míos, el valor ni la confianza en el Dios verdadero que servía. Nosotros como cristianos, no es, hermano, que Dios no quiera hacerte el milagro o que Dios no tenga el poder para sacarte de la situación que estás. El problema es quién lo está pidiendo. Te voy a explicar. El que venció al gigante no fue David, ni fue la piedra que David lanzó, sino fue el valor, el creer y la fe de David. Atrás de la línea de batalla estaba otro ungido llamado Saúl. Hombre, hermanos míos, que el Señor lo había ungido. Pero Saúl no estaba creyendo en el Dios verdadero, sino que se vio su físico y vio el físico del enemigo. Amén. Cualquiera que hubiera creído hubiera hecho la obra, pero solo había uno que de verdad había creído en Jehová de los ejércitos, y su nombre es David. Nosotros, para ser libres, para ser, hermanos míos, cambiados, no necesitamos que venga un evangelista para que nos ponga mano y ore por nosotros.
¿Sabe lo que nosotros debemos de creer? En el Dios que está en ti y en mí. En el Dios que ves en este hombre aquí parado. Es el mismo Dios que está contigo ahí donde tú estás sentado. El mismo Dios que puede hacer, hermanos míos, que aquí se levante un paralítico cuando yo ponga mis manos. Es el mismo Dios que puede hacer que un paralítico se levante cuando tú pongas las manos por fe. Su nombre. En el mismo, hermanos míos, que puede hacer andar al paralítico, hermano, con tu oración. Puede hacer que el paralítico camine con tu oración. En pocas palabras, el Señor le estaba diciendo a Israel: no son ustedes. Es el Dios que ustedes han dejado atrás. Ese es el que hace la obra. Ese es el que transforma. El Dios que tú has dejado. El Dios que has dejado de orar, de clamar, de buscar. Ese Dios es el que va a hacer el cambio en tu familia. Ese Dios es el que va a transformar. Ese Dios es el que va a hacer la obra la cual tú crees que es imposible. Le dijo el Señor, hermano mío, a Sara: para Dios no hay nada imposible. Pero como dijo el Señor en su palabra, ¿dónde está el Dios que ustedes le sirven? ¿Acaso no tiene dinero para sacarlo de su acreedor? ¿Acaso yo les he dado carta de repudio? No. Solamente de que volvés a ver atrás al Dios que hemos dejado. Al Dios que hemos dejado de creer. Al Dios que hemos dejado de servir. Y sobre todo al Dios que hemos dejado de desobedecerle. Lo hemos olvidado, hermanos míos. Lo hemos olvidado del Señor. Por eso el Señor nos trajo esa palabra ayer. Porque necesitamos de que alguien de afuera venga y nos hable para creer. Necesitamos que alguien venga, hermano mío, con una palabra que ya aquí ya se te predicó. Necesitamos oír de otros labios, porque el profeta no puede ser profeta en su propia tierra. Tal vez nosotros no, pero el Cristo que habla en este lugar, Él es profeta donde Él quiere, porque dice la Biblia que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Ponte de pie, iglesia del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Así dijo Jehová: porque cuando vine no hallé a nadie, cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí, con mi reprensión hago secar el mar y convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. En pocas palabras, el Señor le estaba diciendo: yo soy el que soy. El Señor le dijo a Moisés: solo dile al faraón que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. O sea, no hay nadie más fuera de Dios. Nadie. También le dijo a los discípulos: vayan y agarren al pollino. Y si el dueño les dice quién lo manda a pedir, díganle que el Señor lo manda a pedir. ¿Será que el Señor lo tenía apartado? No, porque de Él es todo. Todo lo que hay en la tierra es de Él, hermano. Todo lo que hay en la tierra. Tú no podrás tener dinero, pero tienes al dueño del oro y la plata. Solo pídele a Él: Señor, suelta unos cuantos billetes para este lado. Amén. Señor, estoy enfermo. El médico, el Parque me cobra mucho. Yo no tengo seguro médico. El plan Obama tampoco lo tengo. No quiero mentir para que me den seguro médico gratis. Ahora tú sáname, Señor. Aleluya. Dicen que están poniendo la vacuna. No, lo que yo necesito es una vacuna del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Cuidado. Cuidado. Cuidadito. Dice la Biblia que aquel vendrá y engañará aún a los escogidos. Sí, Señor. Cuidado, hermanos míos. La fe no está puesta en nadie más que en Jesucristo. Aleluya. Y cuando ese día te toque morir, con vacuna o sin vacuna te vas a morir. Sí, Señor. Porque Él ya lo determinó. Aleluya, sí, Su Señor. nombre sea toda gloria. Dale palmas a Cristo. Ámanos, Dios.